Abran sus Biblias, vamos a la palabra de Dios. Vamos a continuar en Salmos, en Salmos, no, ya el Salmo ya lo leímos. En Marcos capítulo 10, donde nos quedamos la semana pasada, fuimos hasta el verso 12. La escritura nos llevó a aprender acerca del divorcio. Un poquito pudimos mirar acerca de las funciones, de los roles del hombre, de la mujer. ¿No? Un poquitito pudimos tocar eso. También hace poco estuvimos en una tarde entre hombres aprendiendo acerca de nuestra función y rol como hombres y la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ahora vamos a ir por otro tema diferente. Así es que es bellísimo saber que es la palabra de Dios quien pone el tema a platicar, el tema a charlar, a tratar. La prédica de hoy se llama Fácil y Difícil, y el título es muy sencillo porque lo fácil nos toca a nosotros y lo difícil lo hizo Él. Lo imposible para salvarnos lo hizo Él, y nosotros solamente tenemos que responder por fe a lo que Jesús hizo, ¿no? Entonces de eso vamos a estar hablando hoy. Inclina tu rostro, si gusta cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, tú eres ese Rey soberano sobre todas las cosas, y en ti está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. No hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer para ser salvos. No hay nada, Señor. Tú hiciste lo difícil, Señor, al venir a este mundo y dar tu vida por nosotros en esa cruz. Así es que, Señor, hoy mientras abrimos tu palabra, esperamos, Señor, que tú puedas hacer arder nuestros corazones para que podamos responder en fe y por la obra de tu Espíritu Santo a lo que enseña tu palabra, Señor, en un tema tan importante como es la riqueza, Señor. Entonces ayúdanos, Dios, a responder adecuadamente a través de tu palabra, Señor. Y te ruego nuevamente, Señor, que tú puedas corregir, que tú puedas salvar, dar vida, Señor, donde no la hay. Que tu gracia, Señor, pueda caer sobre nuestros corazones y tu amor transformarnos, que podamos responder a tu palabra, al texto en obediencia, Señor. Que tengas misericordia de mí y que tengas misericordia de cada uno de mis hermanos y los que estamos aquí, Señor. Y ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Narra la Biblia, narra este libro que tenemos en nuestras manos, la historia de un rey cual no lo ha habido en toda la historia ni lo habrá, un rey todopoderoso que creó todo lo que existe, el pajarito que acaba de pararse en ese árbol y todo lo que existe. Y nos narra acerca de un rey que es eterno y su reino no tiene fin. Es un rey eterno, un rey misericordioso que se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros, que cargó una cruz para salvarnos, que se hizo siervo para darnos libertad, que cargó nuestra culpa para hacernos justos, para justificarnos. Y Él dijo que su reino no era de este mundo, pero Él vino a este mundo y prometió que regresará para restablecer justicia y orden en todas las naciones. Es la promesa y lo esperamos. Esperamos que un día aparezca de los cielos, ¿no? Pero mientras tanto, mientras Él regresa, dejó un ejército de hombres y de mujeres que le sirven bajo sus principios, que se distinguen porque Dios les ha levantado literal del valle de los huesos secos, les ha dado vida eterna y les ha equipado con su Espíritu para que podamos vivir vidas abundantes, como dice Juan capítulo 10, vidas sobrenaturales, ¿no? Y su ejército, aquellos que le siguen, han encontrado en Él su identidad. También han encontrado en Él un gozo inexplicable. Han encontrado una paz como no la habían podido obtener ni encontrar en ningún lugar. Aquellos que pertenecen a su ejército han encontrado una vida plena a pesar de las pruebas y de las circunstancias que puedan enfrentar, han encontrado plenitud en Él. ¿Aquí hay alguien así? Amén. ¿Has encontrado Él? Y es el Rey Jesucristo.
El Rey Jesucristo que nos ha perdonado y ha prometido vida eterna y ha prometido salvación. Y sabes que dice la Escritura que en Él nada nos puede derrotar, que somos más que vencedores, que nada nos puede separar de Él, nadie nos puede arrebatar de su mano. Son aquellos de los que narra la Biblia que viven por Él y para Él. Es a causa de Él y para Él, ¿no? Y estamos esperando su, yo diría, inminente regreso. Su inminente regreso, ¿no? Y lo que es fácil, que nos toca a nosotros, en ocasiones nosotros lo hacemos difícil y lo hacemos complicado. Y vamos a ver de qué trata este texto. Así es que vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 13. Cuando estés allá, haz una Cristo señal para saber que ya llegaste allí. ¿Listo? Ok, mira el primer verso lo que dice. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, ¿no? En esa cultura en la que, y probablemente todavía en la nuestra, como en muchas otras, los niños no eran considerados importantes, eran menospreciados. Desde que estamos aquí, de la carpa, la malla sombra y todo, a mí me emociona ver que hay papás con hijos y son súper bienvenidos. No tenemos servicio de cunero ni nada, pero a mí me alegra ver que desde pequeños están trayendo a sus hijos y lo están trayendo para exponerlos a la palabra de Dios. Y entonces si hay un hermano que le incomodan los niños pequeños, pues ora por él. Que Dios lo perdone. Pero nos alegra que puedan venir con sus hijos realmente. Hay un ministerio cuya prioridad es presentarles a Cristo y edificarlos en la palabra de Dios. No entretenerlos ni cuidarlos mientras tú estás aquí, aunque sí procuramos que no sean aburridas las clases. La idea no es entretenerlos, sino presentarles al glorioso Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por los niños, ¿no? Pero en esa cultura, y probablemente en algunos lugares en nuestra cultura, pues los niños no son tomados en cuenta. Y a pesar de los obstáculos que podemos encontrarnos para llevar y presentarles, es nuestra principal tarea como padres, presentarles el Evangelio a nuestros hijos. Tenemos que hacer todo lo que nos corresponde para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Y es yo diría, un deber como iglesia, pero también como padres. Tenemos esa estafeta en nuestras manos de presentarles el Evangelio. A los primeros que tenemos que evangelizar son a nuestros hijos. Nuestro campo misionero comienza dentro de casa. Y tenemos que orar por ellos. A veces nuestros hijos ya están grandes, pero tenemos que orar y dar ejemplo y dar testimonio. Porque estoy convencido que la generación en la que nos encontramos ha perdido la confianza en todo lo establecido en las instituciones políticas, ha perdido su confianza en las instituciones religiosas y ha perdido su confianza también en la familia, a causa de que muchas veces les hemos hecho tropezar con nuestro testimonio. Entonces, sea cual sea la edad que ellos tengan, tenemos esa premisa de presentarles a nuestros hijos el Evangelio, de llevarles al glorioso Señor Jesús, ¿no? Instruirles desde niños, conocemos lo que dice la Escritura acerca de esto, orar por ellos y explicarles con mucha precisión y claridad el Evangelio, ¿no? No, me gustaría decir esta mañana que no, y decirlo enfáticamente, no es responsabilidad del gobierno. Nunca lo debe ser. Y menos de agentes externos como lo pudiera ser Disney u otro. Es nuestra responsabilidad presentarles el Evangelio, instruirles, ¿no? Estaba recordando un poco estas historias que algunos de ustedes ya conocen. Si vas a 2 Timoteo, capítulo 1, si tienes listoncitos en tu Biblia y puedes ahí apartar algo en 2 y 1 Timoteo, vamos a ir esta mañana por algunos textos por allá. Pero estaba recordando, esta es una carta pastoral, ojo para entenderla correctamente, que un pastor está instruyendo a otro pastor más joven, ¿no?
No es una carta que se dirige a toda la iglesia, sino son consejos sabios de un pastor a otro pastor. Un pastor que quizás se encontraba en un momento de dificultad, a veces cansado y desanimado, ¿no? Y estaba teniendo algunos problemas Timoteo, y Pablo le escribe para animarlo y le dice, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Te das cuenta de la influencia que hubo en su mamá y en su abuela? Y a lo mejor en tu casa hay un Timoteo, hay un pastor o un evangelista o alguien que va a servir, una mujer que va a servir a Dios en algunas de las trincheras que Dios pone para que todos podamos tener dones y talentos y servir dentro de su iglesia. Y entonces ahí está un ejemplo tremendo, ¿no? Le dices, acuérdate, desde niño, ¿no? En el capítulo 3, en el verso 15, dice eso de la niñez, dice, y que desde la niñez, chécate esto, has sabido las sagradas escrituras. Wow, ¿no? ¿Pudieran decir eso a nuestros hijos? A mí desde la niñez me enseñaron las sagradas escrituras. ¿Pudieran decir que les hemos enseñado sanamente la palabra de Dios, sana doctrina? ¿Que conocen las escrituras? ¿No? Al menos las cosas esenciales de la fe, has hecho tu chamba, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Y sabemos que el mensaje de tapa a tapa en toda la escritura, Génesis, Apocalipsis, es Cristo, Cristo como Mesías Salvador. Y entonces ahí está. Esta es chamba nuestra como iglesia, sí, pero también como padres, presentarles las verdades del Evangelio, ¿no? Regresemos a Marcos, en el verso 14, entonces le están presentando y están como, no te acerques a Jesús, ¿no? No lo molestes, eres un niño, él está ocupado en cosas más importantes. Y verso 14, viéndolo Jesús, ¿qué dice que pasó? Se indignó. Tenemos una traducción al castellano, pero pudiera decir se molestó, se enojó. No pecó, pero se enojó Jesús. Entonces es importante, porque vemos a un Jesús aquí que está molesto porque no están permitiendo que los niños se acerquen a él. Y entonces les dice una instrucción clara: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, ¿no? Entonces, wow, de repente ves esta historia y dices, aquí Jesús está molesto, no le agradó lo que estaban haciendo sus discípulos, ¿no? Y sí, si estamos buscando aplicaciones en nuestro contexto, de repente puedes preguntarte, yo me pregunto si en ocasiones estorbamos más su obra que facilitarla. Si realmente no estamos haciendo nuestra chamba de orar, de ser testimonio y de presentarles una sana doctrina a nuestros hijos. Entonces a veces estorbamos. Y la verdad es esa, que muchas veces somos más estorbo, lo podría hacer mejor sin nosotros, ¿no? Pero a Él, en su gracia infinita, le ha placido usar instrumentos para que sean quienes le representan, sus embajadores. La gran comisión es para ti y para mí. A Él le plació que fuera así. Usar vasos de barro frágiles para en ellos depositar el mensaje más importante que alguien pueda escuchar. Y nos ha escogido a nosotros, ¿no? Entonces, Él se molesta porque no están permitiendo que los niños se acerquen a Él. Y yo me pregunto, entonces, de una manera positiva, ¿cómo puedo facilitar que los niños se acerquen a Cristo? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo podemos hacerlo? O al revés, si quieres verlo de una manera negativa, ¿cómo se los puedo impedir, ¿no? Que no se acerquen. Y cuando Jesús dice aquí que déjenlos porque de ellos es el reino de los cielos, no está diciendo que los niños no pecan, también pecan. Y desde pequeños, ¿los has visto pelearse por un juguete y hacer un berrinche egoísta porque no les dan lo que ellos creen que merecen? Y tú dices, está bien pequeñito, pero ya es un pequeño pecador, ¿no? Sí, esa es la realidad, ¿no? Hemos heredado la naturaleza pecaminosa de nuestros padres.
Todos, ¿no? Nacemos con esa herencia. Ah, pero los niños son diferentes, porque no tienen tantas dificultades como nosotros los adultos para ejercer nuestra fe, nuestra confianza en Él, ¿no? Muchas veces los niños modelan, nos ejemplifican a los verdaderos creyentes, porque un verdadero creyente sabe completamente que no tiene nada que aportar y que todo es por gracia. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos sumarle a lo que ya hizo Jesús? Absolutamente nada tenemos que aportar. Y así son los niños, ¿no? Y reciben sabiendo que dependen de otros. Verso 15 dice, de cierto os digo que el que no reciba, entonces fíjate, aquí está el ejemplo y la instrucción, los niños acercándose a él y él usando esto para instruir a los adultos. De cierto os digo, y aquí hay una información importante también, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, para añadir un énfasis podríamos decir como lo hace un niño, no entrará en él. ¿No consideras que es importante esta advertencia? Dice que no tenga la actitud que tiene un niño, es difícil que entre en el reino de los cielos, ¿no? Y tomándolos, fíjate qué imagen tan preciosa, en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Wow, wow, qué cuadro, qué fotografía tan preciosa nos regala. Aquí Jesús orando, Jesús teniendo un tiempo especial con los niños, ¿no? Y yo entonces digo, okay, ¿cómo son los niños? Si debemos de ser como niños. Si tenemos que ser como niños, quiere decir que hagamos una doctrina torcida y empecemos a gatear aquí, ¿no? O vengamos el próximo domingo con pañales y biberón o algo así. Evidentemente nos veríamos bien ridículos, ¿no? Y como ya todos traen teléfono, imagínate eso en las redes sociales. Sería bastante ridículo. Pero realmente no está hablando de eso, ¿no? Los niños realmente, sus características es que son débiles y son dependientes. Los que tienen hijos pequeños pueden decir que sí, amén, así son. No tienen los niños aún poder ni riquezas, ni aun cuando ya son herederos de alguna fortuna o lo que sea, jurídicamente muchas veces no tienen ni capacidad legal de ejercer dominio sobre alguna herencia, ¿no? Entonces no tienen ese poder, no tienen esas riquezas. Los niños en términos generales no son productivos. Están para que los sirvamos, ¿no? Para que les ayudemos, para que los guiemos. No son productivos. Y lo que tienen de manera muy en especial los niños es que son humildes en recibir. Para recibir tienen un corazón abierto. Entonces ellos entienden bastante bien lo que es la gracia. Que en su insuficiencia ellos pueden recibir, ¿no? Entonces Jesús, de acuerdo, digamos, a parámetros humanos, les está distinguiendo por el grado que tienen de sencillez en su corazón, por lo que están expresando de simpleza en su corazón. Y es por eso que le puse a este sermón fácil y difícil, porque es fácil obrar por fe. Es fácil solamente recibir y creer y confiar. Es fácil, nosotros lo complicamos. A veces ya de adultos, nuestro orgullo, nuestra inseguridad muchas veces nos juega mal, ¿no? Impiden que recibamos bendición. Nuestro orgullo, nuestro corazón dice, yo puedo. O sea, yo tengo que participar, yo tengo que hacer algo. No puede ser que sea nada más así por fe y gratis. Algo tengo que hacer más para poder recibir y es orgullo. Un ejemplo de lo que estoy diciendo viene a continuación. Vamos al verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Si ya no es un niño, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Hay varias características aquí, pero no nos vamos a centrar mucho en eso. Pero de repente ves a alguien que se acerca a Jesús muy entusiasta. Ya Jesús ya había salido, probablemente ya va en un camino, ya se ha despegado de la región donde estaba con los niños, y él corre porque no pudo tener un encuentro, una plática con Jesús, y entonces sale corriendo muy entusiasta. Aparenta tener mucha confianza en sí mismo, lo vamos a leer en unos momentos, pero esto hace un gran contraste con los niños, de la confianza en sí mismo y de la confianza más en otro, ¿no? Hay en la expresión que vemos aquí en este verso 17 un gran ímpetu, lo cual es bueno, y respeto también, ¿no? Al hincarse y, ¿cómo le llama? Maestro bueno, pero no sabemos realmente lo que está ocurriendo en su corazón. Vamos a continuar leyendo, ¿no? Bueno, nada más observemos la pregunta que hace, porque creo que aquí hay un tono muy especial que nos empieza a revelar cómo está su corazón. Fíjate la pregunta que le hace: ¿qué haré para obtener vida eterna? ¿No? ¿Quién era este hombre? Los otros evangelios sinópticos nos dan idea y nos ayudan a entender más quién era. Nos dice Lucas 18:18, no vayas allá, que era un hombre principal, por lo cual era un hombre con autoridad y con poder. Tenía dinero, era un hombre pudiente, era un hombre rico, ¿no? Pero también nos habla Mateo en el capítulo 19, en los versos 20, en el verso 22, solamente para quienes toman nota, no vayan allá por cuestión de tiempo, le llama joven. Y esa palabra, cuando vamos al original y vemos a qué edad se refiere con joven, joven puede ser en nuestra cultura un rango de edad muy alto, pero más o menos sería alguien ya adulto entre los 20 y los 40. Así que si estás en ese rango, joven, buenos días. No, entre los 20 y los 40 más o menos en esa edad, pero era un hombre pudiente, con una característica económica importante, ¿no? Y entonces viene con una pregunta y le dice: ¿qué haré? Y entonces, así, una mirada simple a quién era, podemos ver que lo tenía todo excepto algo: vida eterna. Lo tenía todo menos a Cristo, ¿no? Lo tenía todo menos a Cristo. Y le llama a Jesús maestro. También me llama la atención cómo le llama maestro bueno, ¿no? Reconocer a Jesús como maestro no le hace discípulo. Y muchas personas pueden reconocer a Jesús como un maestro inmoral, como un maestro que enseña buenas cosas, pero no reconocerle como Señor sobre su vida. Entonces, maestro bueno no te hace discípulo, no te hace un discípulo de Jesús. Y la pregunta aquí, que es bien interesante, es: ¿qué haré? ¿Te fijas? Entonces, ¿en dónde estaba la respuesta? La posibilidad de obtener vida eterna. En sí mismo. En sí mismo. Él estaba confiando, él quería obtener justicia por obras morales, por su capacidad humana. ¿Y sabes algo? Escucha esto: es imposible. Es imposible. Verso 18. Jesús le responde en esta conversación y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y con eso, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Que él no se consideraba bueno en sí mismo? Claro que no, él no estaba diciendo eso, pero en esa conversación lo importante era hacerlo reflexionar a él, que no hay bueno ni siquiera uno solo, ¿no? Que no se considera bueno él a sí mismo. Nuestras obras no nos hacen capaces de obtener salvación. Dices: pero tengo un buen historial, chécate mi vida. Nunca he sido una mala persona y aquí está la lista, sacaba buenas calificaciones en la escuela, ¿no? Y nunca he robado, nunca he matado, nunca he hecho esas cosas. Y como que soy una buena persona realmente, ¿no? Y eso pues ya me debe dar algún derecho. Pero si falta algo, tú dímelo, Jesús, y yo me voy a esforzar por hacerlo, ¿no? La Biblia dice categóricamente que todos somos malos. Vayan a Romanos, libro de muchísima doctrina.
especialmente en los primeros 11 capítulos. Y vamos al capítulo 3, que en particular ya está hablando, al comienzo está hablando de diferentes grupos religiosos o filosóficos, pero aquí ya nos está hablando directamente a nosotros. Romanos capítulo 3, verso 10, dice, como está escrito, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno. No eres mejor que el que está a tu lado. En nada. Hablando moralmente y espiritualmente. Todos hemos pecado. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Somos meramente polvo orgulloso, que nos empezamos a ver mejor que los demás o a creernos mejor que los demás. Dice el verso 11, si sigues ahí en Romanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Y estaba citando aquí Pablo Eclesiastés capítulo 7, verso 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Habrá alguno que nunca haya pecado aquí entre nosotros? Y sabemos que hay uno solo que pisó esta tierra y es ese Rey justo y verdadero que pudo entonces él redimirnos y salvarnos y rescatarnos, porque en él no hubo pecado ni mancha. Y aun quienes lo juzgaron lo reconocieron, pero tenían que culparlo, ¿no? Y tan así que dejó la tumba vacía, la muerte no le pudo retener y venció a la muerte, y hoy está sentado a la diestra del Padre, reinando con todo poder y con toda autoridad, y es quien prometió que regresaría, y en él está puesta nuestra confianza, ¿no? Entonces aquí está diciendo, ¿por qué me llamas así? Tú ni me conoces, ¿no? Y debes de considerar que ni tú eres justo. Estoy parafraseándolo yo. Verso 19, ¿qué le dice Jesús? Fíjate cómo empieza a llevarlo hacia la esquina, ¿no? Y le dice, los mandamientos sabes. Todo judío debería saber los mandamientos, al menos los 10 mandamientos de entrada, porque ellos tenían más de 600 o tienen hasta la fecha más de 600 mandamientos. Y dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, así como este es el parámetro para salvación, y si cumples con toda la ley al 100% de los mandamientos sin fallar nunca, entonces puedes ser salvo por tus propios méritos. Pero ¿quién puede hacerlo? Nadie, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la segunda opción? Reconociendo que no podemos, que estamos en medio del río agotados y cansados, dando brazadas y manotadas, y no podemos, no nos alcanza. Y entonces si no viene alguien y nos tira un salvavidas, si no viene alguien y externamente nos habla, imposible, nosotros nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar en todas nuestras obras religiosas y morales. No podemos, no nos alcanza, no hay forma, ¿no? En mi época se decía que podías poner 2 escaleras grandes, hasta había una canción, que podías poner 2 escaleras grandes y una chiquita, que con eso llegabas al cielo, ¿no? Y entonces no te alcanza, y no lo intentes, porque te puedes caer. Yo el otro día me caí de una escalera de 4 peldaños, o sea, nada, y tardé como 2 días ahí. Así, y mi esposa poniéndome ungüentos. Entonces no lo intentes, ¿no? Jesús está mencionando aquí los mandamientos del 5º al 9º, hablando de los 10 mandamientos, que son relativos a la responsabilidad del hombre con otros hombres. Cómo debo de convivir y cómo tengo que actuar con otras personas. Pero allí usa él una palabra que se distingue, dice no defraudes, que es un sinónimo de no hurtes, ¿no? Y que corresponde a no codiciar, que tiene que ver con las cosas que poseemos, que tiene que ver con las cosas materiales que poseemos, ¿no? Y entonces la conversación de Jesús, sabiendo que es un hombre que tiene una capacidad importante económica, lo está llevando a la esquina para que él pueda reconocer, lo está preparando para que él pueda reconocer, para que él pueda ver que su corazón
no estaba sano, su corazón estaba corrupto, su corazón codiciaba, ¿no? Entonces, verso 20 dice: él entonces respondiendo le dijo: maestro, fíjate, el engaño que a veces tenemos, ¿no? Todo esto he guardado desde mi juventud, ¿no? Externamente él había cumplido con toda la ley. Eso era lo que los demás podían observar, pero su corazón estaba corrupto. ¿Les suena parecida esta historia de alguien que pueda decir: yo vivo perfectamente bajo todas las normas religiosas y morales? Pablo cuando narra su conversión, él expresa eso también. Filipenses, si vas allá rápidamente, Filipenses 3:6. Filipenses 3:6. Voy a esperar para que leamos unos versitos por ahí. Y espero que pongamos mucha atención en esto. Filipenses 3:6. ¿Estás allí? Dice Pablo, está narrando su conversión. Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, los mandamientos, ¿cómo era él? Irreprensible. Así como era este joven que se le acercó a hablar a Jesús. No, pues yo irreprensible en eso, ¿no? Dice el verso 7, si sigues ahí en Filipenses: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Puedes notar un cambio en el sistema de valores? Lo que era importante dejó de ser importante. Lo que para él andaba bien mal. Pensaba que haciendo todas estas cosas bien y cumpliendo con todo esto externamente, lo que los demás pueden ver, estaba bien para con Dios. Y creo que hasta Dios se la creyó ya. Pero las estimó como algo que pierdes por algo más grande que obtienes. ¿Qué es lo que está obteniendo él? El amor de Cristo. ¿Lo puedes ver allí? Un cambio radical en el sistema de valores. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No le llama maestro, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por guardar los mandamientos. ¿Lo puedes ver ahí? Que es por la ley, ¿no? Sino la que es por la fe de Cristo. Entonces es por la fe de Cristo. ¿Puedes decir amén? Es por la fe en Cristo. Él lo hizo, no nosotros. La justicia que es de Dios por la fe. Cambió todo su sistema religioso y su sistema moral para poner solamente su confianza en la obra que Jesús hizo en la cruz. Lo fácil y lo difícil. Nosotros lo fácil lo hacemos difícil, queriendo poner esas dos escaleras grandes y la chiquita. Y sabes, muchas veces cuando queremos alcanzar salvación por obras, estamos insultando a Jesús. Porque estamos diciendo: no fue suficiente tu sacrificio en la cruz. Le falta algo y yo tengo que completarlo. Debe haber, aunque sea poquito, que yo tengo que completar. Y entonces estamos insultando lo que Él hizo en la cruz. Cuando creemos que es que vamos a obtener algún mérito, que es por nuestros méritos, ¿no? Y Pablo es bien claro, dice: todo eso lo he estimado por basura, por obtener la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces es precioso estos versos porque nos hablan que él estaba ciego de su verdadera condición hasta que Jesús llegó a su vida. Verso 21, entonces Jesús, mirándole, le amó. ¡Qué belleza! Porque él no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido, ¿no? Entonces todo lo que Jesús está haciendo tiene un fin,
Y lo hace de una manera y con una actitud y dice que le amó. Y sabemos que en español tenemos una palabra para decir amar, el verbo amar, pero en griego hay 4 palabras diferentes. Y aquí la que se usa es agape, agapón, la palabra que nos habla de un amor que sirve a los demás, un amor que es real, un amor que es genuino. No es un amor de familia, no es un amor sexual, no es un amor de compañeros, no es un amor de amigos, es algo superior a todo eso. ¿Y qué está haciendo Jesús? Amándole de la manera más pura que alguien pueda amar. Es un amor muy puro este. Y entonces lo volteé a ver y no es así como, ay, este brother, otra vez, ¿hasta cuándo aprenderá? No, ¿sabes cómo lo vio? Lo vio con ojos de compasión y con amor. O sea, se me pone la piel de gallina imaginar esa mirada. Y a veces así nos mira cada mañana, ¿no? Cuando vamos a Él. Y Él nos mira de esta manera. Y le dijo, es una forma amorosa, y le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Órale, un cambio de sistema de valores también, ¿no? Y luego, ¿qué más dice? Y ven, sígueme, tomando, no mi cruz, tomando tu cruz, ¿no? Wow. El verdadero amor te confronta. El verdadero amor te lleva hacia tu debilidad para mostrártela. El verdadero amor es sincero. El verdadero amor te va a decir cuando estés fallando y tropezando y te va a decir, no lo va a hacer con un espíritu juicioso ni de condena, y menos nosotros estando, como dice Dani, de este lado de la eternidad, o Charlie estaba orando hace rato, de este lado de la eternidad donde somos débiles también. Y entonces Jesús le está tratando de una manera compasiva, ¿no? Para nada fue frío. Para nada dijo, estoy perdiendo mi tiempo con este joven. Ya sé que va a contestar. Ese joven no tan joven, ¿no? Para nosotros. Sino que realmente se interesó por su condición y entabló un diálogo que lo haría reflexionar y pensar en su verdadera condición. Así es que le dice, una cosa te hace falta. Tienes todo, has logrado muchas cosas y los demás se pueden dar cuenta de todos tus logros, pero te hace una cosa falta. Literal, amorosamente está poniendo el dedo en la llaga, en lo que él no podía darse cuenta y era realmente una debilidad, ¿no? ¿Cuál era su debilidad? El amor por las riquezas. Y si lo miras así, con mucha simpleza, ese amor a las riquezas le estaba haciendo violar todos los otros mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo. Entonces no estaba cumpliendo con la mayoría de los mandamientos, que se resumen. Vayan a Mateo. Vamos a ver cómo los resume Jesús todos los mandamientos. Sé que ya lo han leído muchos de ustedes, pero es importante recordarlo esta mañana. Mateo 22. Mateo 22. ¿Listos? Verso 37. Perdón. 22, 37, para que no nos agarre el calor aquí. Cuando deja soplar el aire se empieza a sentir. Entonces dice el 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿No? Es el primer mandamiento y grande mandamiento. Verso 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Básicamente está diciendo todo el Antiguo Testamento depende de estos 2 mandamientos, ¿no? Y los libros poéticos, históricos y todo están centrados en esto, ¿no? Y le dice, vende todo lo que tienes. Wow. Entonces cuando lo confronta y él puede mirar por una pequeña ventana que es un hombre injusto, entonces debería haber dicho, necesito que me salves, Jesús. Ayúdame, ¿no?
Vende todo lo que tiene. Lo puso en jaque mate, ¿no crees? Ahora, no es un mandamiento para todos. Él estaba confrontándolo a él de manera particular. Pero sí, lo que es importante es que el creyente debe de atesorar a Cristo sobre todas las cosas y sobre cualquier posesión que tenga. Entonces es un llamado de atención también para cortar de raíz la codicia y la avaricia que puede entrar en nuestros corazones y dominarlo y corromperlo. Entonces aquí es como para abrir los ojos. Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos, mira esto. Dime tú si no es la mejor catafixia. Ya se murió Chabelo, ¿ah? ¿Sabían que esa palabra la inventó él y que está en la RAE? Órale, está interesante. Ok, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. 13:44. A un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo mismo que hizo Pablo, ¿no? Todo lo que tenía se deshizo de él por obtener algo mucho más preciado y de mayor valor. ¿Puedes ver ese cambio de valores allí? Y ese cambio de tesoros. O sea, esto para mí era tesoro, obtener reconocimiento humano, público y esto y el otro. Y de repente dice, Pablo, cambió todo. Y entonces Jesús ha puesto esta ilustración. Y a mí me parece que es la mejor catafixia. Leímos hace un momento Filipenses 3:8 y se los voy a volver a citar. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo, ¿no? Entonces Jesús diciéndonos, ¿dónde está tu tesoro? ¿No? ¿Dónde está tu tesoro? Hagan tesoros en el cielo. Le está diciendo al joven rico, le dice, haz tesoros en el cielo y entonces sígueme. Y toma tu cruz. No tienes que morir a ti mismo. Es tu propia cruz. Es nuestra propia cruz la que cada uno que quiere ser discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto a cargar. Y está hablando claramente de renunciar a todo aquello que nos hace poner la confianza en las cosas temporales y no en las eternas. ¿Así es de radical y extremo el cristianismo? Sí. Todo aquello que se opone o estorba en mi relación con Cristo, yo lo tengo que tomar por basura. Todo aquello que me hace confiar, esta es la palabra que quiero usar, poner mi confianza en eso y no en Cristo, yo tengo que poner una alarma allí que se encienda y que suene duro. Porque si mi confianza está en mi profesión, en el ministerio, en mi familia, en el banco, en las riquezas, en lo que tengo en la bolsa, algo grave está por ocurrir, ¿no? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Esto es bien importante. Marcos 10:22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El hombre debió responder, no hay ninguna manera en la que guarde o pueda guardar la ley de Dios sin fallar en ninguno de esos mandamientos. Jesús, yo necesito un Salvador, ¿acaso eres tú? Y poner su confianza en Él. Esto sin duda, esta historia que nos ha llevado la palabra esta mañana me lleva a pensar que hay muchas personas ricas, quizá hay muchas personas religiosas que tienen casi todo menos a Cristo. Y en estos términos el casi todo es nada. Porque si tenemos a Cristo tenemos todo y si no tenemos a Cristo no tenemos nada más que valores efímeros y temporales, cosas que se van a ir y van a desaparecer y no van a estar más ahí, ¿no? Dice Marcos 10:23, entonces Jesús
mirando alrededor, dijo a sus discípulos, fíjense esta expresión, ¿no? Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¡Wow! ¿No? Y ahí no da tiempo hoy, pero te invito a que cheques cómo el mundo clasifica a las personas que tienen riquezas y te vas a sorprender. Te vas a sorprender porque a lo mejor dices, no, yo soy pobre. Pero si te comparas con la gran mayoría de las personas en el planeta Tierra, podrías quizá estar en otra categoría diferente, ¿no? Una categoría muy, muy diferente. Entonces, Jesús está trayendo una gran advertencia. Y para esa cultura todavía era más confuso. Voy a explicar esto porque el Antiguo Testamento decía que si tú tenías riquezas, entonces vivías en la bendición de Dios. Pero si tenías pobrezas, entonces vivías bajo la maldición de Dios. Entonces ellos entran así, ¿cómo? Casi guarda todos los mandamientos y además pues es rico y es el mejor ejemplo de un judío. Y a veces así nos vemos. A veces así nos vemos, ¿no? Y entonces dice el 24 que los discípulos se asombraron de sus palabras por esta razón. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, cuán difícil, fíjate, un énfasis 2 veces en este texto, es entrar en el reino de Dios a los que son ricos. No, a los que, ahí está la clave en esta segunda explicación, a los que confían en ¿qué? En las riquezas. ¿Dónde está puesta la confianza? En mi casa, en mi coche, en mis títulos, en mi influencia, en lo que sea humano. Entonces, ¿en eso está puesta tu confianza? ¿Sabes algo? Es más fácil que un niño entre en el reino de los cielos. Mucho más fácil. Es fácil que un niño entre en el reino de los cielos. Pero es difícil que una persona con posesiones entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el problema está en que están dependiendo, están alimentando el falso sentido de seguridad que dan las riquezas. Y su confianza está puesto en eso. Y eso puede alimentar tremendamente el orgullo y la autojusticia. Y el verme a mí mismo como superior a los demás. El problema no está en las riquezas, sino en amarlas y confiar en ellas. Entonces, Dios puede prosperar y bendecir a alguien que hace bien las cosas, que sus riquezas son justas y honestas y rectas. Claro que sí, si es una persona trabajadora, que tiene sabiduría, si Dios le ha dado facultades, habilidades, talentos para administrar, para moverse en los negocios, Dios puede bendecirle, ciertamente. Pero el problema está en confiar y poner la confianza en esto. El creyente debe hacer tesoros en el cielo. Y eso distingue de cosas temporales con cosas eternas. Mateo 6:19 me dice, Yoshimi, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haz tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque, chécate esto, y aquí ponle tu nombre, yo lo voy a poner el mío, porque Yoshimi, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es clara la escritura, ¿no crees? Poner entonces mi corazón es poner mi confianza en las riquezas que caducan, en las riquezas que perecen y no en las cosas que permanecen, en las cosas eternas. Entonces, pregúntate, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde está puesta, vaya, tu seguridad? Y los discípulos dicen que también se sorprendieron. Se estaban acordando de Deuteronomio 28, está muy largo, ahí anótalo y léelo. Y entonces decían, ¿cómo? Si no somos ricos no vamos a entrar en el reino de los cielos, ¿no?
En estos dos pasajes que estamos analizando esta mañana, podemos contrastar claramente entre la dependencia de un niño con la independencia de un hombre rico. No, yo puedo solo, no te necesito. Y entonces está tremendo porque Jesús indicó que era mucho más probable que un niño heredara el reino de Dios que un hombre rico. Fácil y difícil. Fácil y difícil. ¿No? Es fácil pensar que la salvación tiene que ver con obras exitosas, con la posición que ocupamos, con lo que decimos muchas veces. Decimos, no, pues Dios me bendijo porque hice bien las cosas. Porque soy una persona bien chambeadora, talentosa, madrugadora, ¿no? Porque soy una persona cumplida y bien responsable. Y por eso Dios me bendice. No, a ese hermano le va como le va, porque la verdad, si se arrepintiera, ¿no? Y muchas veces sí hay principios que operan, pero sabes, Él es el que abre y cierra la llave, el que quita y pone, y el que hace y deshace, a su placer y a su bendición. Y todo lo que hace es moralmente perfecto. No hay fallo alguno en la soberanía de Dios, en lo que Él hace. Todo lo que Él hace es bueno. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Cuando se trata de recibir o de las cosas que tenemos que, voy a ponerlo con estas palabras, de recibirlo con humildad. El Señor no merecía ni tener una esposa, ni tener hijos. No lo merecía. Mucho menos esta salvación tan grande. Y en medio del mundo en el que nos encontramos, que hayas puesto tu mirada sobre mí, seas tan paciente cuando yo quiero huir de ti y quiero correr de ti, ¿no? Y quiero salir y hacer lo que se me pegue la gana. Y tú has sido bondadoso y paciente y tierno y me miras con amor. ¿Cómo responder a eso, no? Entonces, y me bendices todavía. Y es como, gracias Señor, porque no lo merecía. A lo mejor te rodeó de las personas correctas y de los momentos correctos. Pero es Él. Es de Él y es para Él, ¿no? Dice 1 Corintios 4:7. Vayan allá todos. ¿Cuánta Biblia? Ya me voy a cambiar de congre. 4:7. Una donde la prédica dure 20 minutos. Ya me voy a calmar. Chuy, dime, cálmate. Ok. 1 Corintios 4:7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No? Y yo tengo como que algunas seguridades. Una es que no voy a morir de cornada de burro. Dos, que no voy a morir de parto. Y tres, que con nada vine y con nada me voy a ir. Eso es seguro. Eso es bien seguro. Vamos a Marcos 10:25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Y lo de la cornada de burro luego lo investigamos. Que entrar un rico en el reino de Dios. Wow. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No? O sea, la estás poniendo muy difícil, Jesús. Entonces Jesús mirándolos dijo, fíjate, este texto que ha sido sacado de contexto muchas veces, pero sí hay una verdad en muchos sentidos. Dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, ¿Dios puede salvar a un rico? Sí. ¿Y a un pobre? Sí. ¿Y a quien sea? Sí. Entonces, está difícil, ¿no? Entonces, a través de esta advertencia tan dura y clara,
Y a través de esta ilustración, que yo lo veo así como una ilustración, ¿no? Que Dios está poniendo a este joven rico delante de nuestros ojos. Y, saben, es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja. Yo muchas veces enseñé esto que alguna vez leí en algún comentario bíblico, y ahora que me tocó regresar a este texto, darme cuenta que no hay mucho sustento para, es un poco incierto decirlo, que el ojo de una aguja era una puerta llamada así de la ciudad, pero no hay ningún vestigio que se haya encontrado que pueda darle certidumbre a esta idea. Pero no nos vamos a clavar en eso, simplemente vamos a ver lo que está detrás del mensaje, lo importante que está diciendo Jesús, que es muy difícil, sea como sea, el ojo de la aguja. El tema es este: es muy difícil que alguien que confía en las riquezas, que alguien que su esperanza está en las riquezas, pueda entrar en el reino de los cielos, ¿no? Que pueda obtener. Y entonces esto es cierto para obtener salvación, que para el hombre es imposible, ricos y pobres, en donde sea que nos encontremos, es imposible obtener salvación por nuestros propios medios, pero para Él nada le es imposible. Y por eso envió a su Hijo Jesús, para hacer posible que podamos, por gracia, entrar a su reino. Verso 28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ese Pedro. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Te fijas, es de mí y del evangelio, ¿no? Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, aquí, de este lado de la eternidad, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, ¿acompañado de qué? Con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Verso 31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, ¿no? Los que fueron primero van a ser los últimos en ver la salvación cuando Jesús venga por segunda vez. Y los que sean los últimos, probablemente nosotros vamos a ser los primeros en verlo, ¿no? Se entiende un poco eso. Pero bueno, si todos hemos comprendido que la salvación no se gana por obras, lo que sí estamos viendo en este segundo fin de este pasaje es que la lealtad a Cristo sí produce un fruto. La lealtad, de hecho, es un fruto del nuevo nacimiento, un fruto del carácter cristiano, ¿no? Y ya lo expresé, pero nuestras prioridades cambian cuando conocemos a Cristo, como lo leí en la vida de Pablo, ¿no? Y yo sí creo que en este tiempo recibimos mucho más con una nueva familia espiritual. Tenemos una familia espiritual, y quien haya experimentado eso, por eso es la importancia de no ir a una iglesia, sino de ser la iglesia, de poder estar en pequeños grupos de estudio, de poder saludar a alguien, de poder orar por alguien, de poder conocer a alguien, de podernos estimular al amor y a las buenas obras, de poder venir a una clase de varones con el pastor Manuel, de poder venir a una clase de matrimonios con el ministerio de matrimonios, de poder venir y ser parte de un ministerio de limpieza y de estar juntos y de conocernos y de estar. Y de repente encuentras con que yo los veo más a ustedes que a mi familia física. Y no me refiero a mi familia nuclear. Obviamente que veo más a mi esposa y a mis hijos y a mi suegra que a ustedes. A mi suegra, se lo bien, ¿no? Es que vive en mi casa. Y entonces que a mi familia que está en el estado de Guerrero. Entonces los veo más a ustedes y sí, aunque después lo vean ellos el video, son más importantes ustedes para mí que ellos. Y yo oro porque ellos puedan ser parte de mi familia espiritual y que les pueda ver por la eternidad y que juntos vamos a glorificar y a honrar a Dios por la eternidad. Pero mientras tanto, ustedes son mi familia y estoy mucho más bendecido. Tengo más primos, tías y parientes aquí, ¿no? Los primos son los que, quién sabe, todavía no son hermanos.
No, fue un mal chiste. Pero recibimos más en este tiempo, ¿no? Y entonces implica eso de renunciar a esto y otro. Yo creo que una manera práctica es entregarle el control de todo a Él, de nuestras posesiones y de nuestras relaciones, ¿no? Decir, Señor, es tuyo, ¿no? Y en ese cambio de vida, poder saber que todas nuestras necesidades están satisfechas en Cristo. ¿Lo crees? Todas. Conozco a alguien, no voy a mencionar su nombre, que tuvo un empleo por muchos años de nivel directivo y ejecutivo y que tiene años que está colaborando con nosotros aquí en la iglesia y renunció a un salario de varias decenas de miles de pesos por un salario de menos de una decena de miles de pesos y dice, no, estoy bien, en Cristo estoy bien porque ahora el Señor me ha llamado a servirle. Y entonces renunció a su... Y han pasado años y ¿qué creen? La veo a esa persona llena de gozo y de alegría sirviendo con una actitud tremenda al Señor. De verdad, y no voy a mencionar su nombre, pero esa persona lo sabe. Filipenses 4:11, vayan allá en esta especie de conclusión. Contentamiento, mis queridos hermanos, contentamiento. Pablo hablando igual de su testimonio y de las cosas que él necesitaba para su sustento. Y dice Pablo aquí en Filipenses 4:11, ¿ya estás allí? Ok, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¡Wow! ¿Puedes ver el contentamiento que puede haber en Cristo? Es decir, si Dios quiere bendecirme y que haya abundancia en la alacena y las cuentas pagadas, gloria a Dios, pero ¿y si no? Yo hacía una reflexión hace unos días, creo que la compartí con algunos de ustedes, pero realmente me puso a pensar, ya cuando uno cruza los 50 y va más para arriba y eso, y dice, ¿cómo irá a ser mi ancianidad? No sé si está bien dicho así. Y de repente dices, pues igual y mis hijos tienen cuidado de mí, de mi esposa o de mí, si quien sea que esté, y pues nos atienden, ¿no? Ya cuando se descompone esto y empieza a fallar. Y es que a los 50 dices, ya empieza a fallar. Empieza a fallar, ¿no? Ya, ustedes saben eso. Y entonces como que empiezas a ver ahí para arriba y dices, bueno, ¿cómo irá a ser? Y de repente reflexionas y dices, ¿y si parara como indigente en la calle, podrías tener contentamiento? ¿Y si terminara en un asilo, tendría contentamiento? ¿No? Buena pregunta. Y podrías estar ahí y decir, Dios me trajo a este asilo a compartirles a los otros viejitos y gozarte ahí o en la calle, ¿no? Y decir, pues en la calle voy a ser un evangelista y en la calle voy a seguir proclamando las verdades del evangelio y en eso se dice fácil, ¿no? Y abandonado y allá a los ojos de los hombres en ruina, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y creo que Pablo lo expresa así. Lo estoy diciendo fácil, a ver después si no vengo a llorar. Pero en Cristo podemos tener eso, esa fortaleza, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿los ricos pueden entrar al cielo? Sí, sí pueden cuando su confianza no está en las riquezas, sino está en Dios que salva. Y entonces, estamos en la conclusión. Las buenas obras no me salvan, pero sí las buenas obras emanan de un corazón sano y de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Pero las buenas obras no salvan. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 6 y allí cerramos. Esta es mi conclusión para todos esta mañana a través del tema que el Señor nos ha llevado. 1 Timoteo capítulo 6, a partir del verso 6. ¿Están ahí? Ok. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque, chécate esto, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es no el dinero, sino ¿qué? El amor al dinero, la confianza puesta ahí, ¿no? El cual codiciando algunos, fíjate, se extraviaron de la fe. O sea que habían recibido el mensaje al evangelio. Sí, lo habían escuchado, habían sido expuestos al menos a la verdad. Pero su amor al dinero lo extravió en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y empieza a afectarse todo su entorno social, ¿no? Y espiritual y todo lo que ocurre por su amor al dinero. Verso 11. Mas tú, Timotea, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Timoteo, ¿estás ahí? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Has dicho que ibas a seguir a Cristo, Timoteo? Ok, verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano, ¿quién? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Te acuerdas de ese rey que se hizo pobre para enriquecernos? Soberano. Dice el verso 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ves ese balance precioso? Verso 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, ¿no? Entonces, ahí está muy claro las instrucciones, el mensaje, y cuando tu confianza y tu tesoro no está puesto en lo temporal y puedes confiar en lo eterno, en lo que Jesús hizo, entonces lo que era difícil, lo que era imposible, sabemos que Él ya lo hizo, ¿no? Y voy a terminar volviéndolo a decir, Él se hizo siervo, se hizo esclavo, se hizo pobre, siendo rey soberano sobre toda la creación para enriquecernos, ¿no? Y fácil es para un niño entrar en el reino de los cielos, porque todavía no echa su raíz y confianza en las cosas de este mundo, y porque su confianza es sencilla, es real. Su dependencia, te necesito, ¿no? Dice, te necesito, Señor. Pero es difícil para un rico confiar en ella y encontrar suficiencia en Él y contentamiento en Él. Pero vamos a orar. Dios, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos dos ejemplos tremendos que hemos podido ver esta mañana, Señor, y poder ver la historia de los niños y poder ver la historia de ese joven rico, y tú nos hayas hablado de esta manera para advertirnos de los peligros que hay en el camino, Señor. Ayúdanos a no confiar en nuestras obras, sino en tu poder soberano para salvar, y que eres tú quien salva. La salvación es tuya,
y confiar en eso y descansar en eso, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos para poder presentar a los niños a Jesús, a tus pies, Señor, llevarlos a ti, Señor, y hallar siendo diligentes en eso, Señor, siendo responsables en eso, Señor. Y trata con nuestros corazones, Dios, para que nuestra confianza esté puesta solo en ti, Señor. Y trae contentamiento, pero sí, también haznos personas responsables, trabajadoras maduras, Señor, buenos proveedores de nuestro hogar para tu gloria, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.